¿Ha enterrado la ciencia a Dios? Es una pregunta que resuena en nuestra sociedad. Algunos afirman que cada nuevo avance científico hace innecesaria la idea de un creador. Según esta visión, la ciencia y la fe están en conflicto. Sin embargo, ¿es esto cierto? ¿O estamos ante una narrativa impulsada por prejuicios y malentendidos? Hoy exploraremos estas preguntas, desafiando tanto las suposiciones de una cosmovisión atea como las críticas hacia quienes sostienen su fe en Dios. Nos adentraremos en los fundamentos históricos, racionales y filosóficos del teísmo, además de examinar la aparente contradicción entre la ciencia y la fe. Uno de los ataques más comunes hacia la fe es que se basa en creencias irracionales, sin evidencia. Richard Dawkins, por ejemplo, la describe como fe ciega y un vicio principal. Sin embargo, esta caricatura no representa lo que la fe realmente significa en la cosmovisión cristiana. Para el cristianismo, la fe no es un salto al vacío, sino una respuesta a la evidencia. Consideremos, por ejemplo, las palabras del apóstol Pablo en su carta a los romanos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. En otras palabras, la creación misma apunta a la existencia de un creador, mostrando un diseño y un orden que no pueden ser el producto del azar. Además, el cristianismo se fundamenta en evidencia histórica. La resurrección de Jesús es el centro de esta fe. Los apóstoles afirmaron haber visto a Jesús resucitado y pese a la persecución y el martirio, nunca renunciaron a esta convicción. Si todo hubiera sido un engaño o una alucinación colectiva, algo para lo que no existe evidencia científica, ¿por qué estarían dispuestos a sufrir y morir por ello? ¿Por qué un escéptico como el apóstol Pablo cambió radicalmente su postura con respecto a Cristo? A esto se suman los milagros que los apóstoles testificaron. Ellos mismos creyeron porque fueron testigos de primera mano de eventos sobrenaturales. La fe cristiana, por lo tanto, no se basa en la ausencia de evidencia, sino en un cúmulo de pruebas históricas, racionales y experienciales que la hacen coherente y sólida. Por otro lado, se suele presentar el ateísmo y el naturalismo como posturas basadas exclusivamente en evidencia científica, libres de creencias o suposiciones. Sin embargo, esto no es cierto. Estas cosmovisiones también descansan en actos de fe, aunque rara vez se reconozca. El naturalismo, por ejemplo, asume que todo lo que existe puede explicarse únicamente a través de procesos naturales y aleatorios. Pero esto plantea grandes interrogantes. ¿Puede la racionalidad surgir de procesos no guiados? ¿Cómo explicar el ajuste fino del universo que permite la existencia de vida? ¿Es razonable creer que todo lo que vemos proviene de la nada, sin propósito ni dirección? Estas son suposiciones que el naturalismo no puede probar y que, al igual que la fe en Dios, requieren un acto de fe y creencia. Además, el cientificismo, la idea de que solo la ciencia es verdad, es en sí mismo una creencia filosófica, no científica. No hay forma de comprobar científicamente la misma afirmación de que solo la ciencia provee evidencia sobre la verdad. Esto es una autorrefutación. No hay evidencia empírica de que el propósito, el diseño o lo trascendental no existan. Estas conclusiones no son el resultado de la ciencia, sino de los prejuicios personales de algunos de sus proponentes, como Richard Dawkins o Peter Atkins. Más allá de la evidencia histórica y natural, también hay argumentos filosóficos que apuntan a la existencia de Dios. Primero, el argumento del diseño inteligente. La complejidad y el orden del universo sugieren un diseñador. Desde la estructura del ADN hasta las leyes físicas, todo parece estar ajustado para permitir la vida. El físico Paul Davies se refiere al universo como un conjunto de leyes profundamente ingeniosas. Luego tenemos el ajuste fino del universo. Las constantes físicas, como la fuerza de gravedad o la carga del electrón, están ajustadas de manera precisa para que la vida exista. Si cualquiera de ellas cambiara mínimamente, el universo sería inhabitable. Este ajuste no se explica fácilmente como un accidente.
También está el argumento moral, la existencia de valores morales objetivos, como la idea de que la justicia, el amor y la dignidad humana son reales, apunta a un fundamento trascendental. Sin un Dios como base de estos valores, la moralidad sería solo una construcción subjetiva, pero esto no es coherente con nuestra experiencia humana. No podemos olvidar el argumento ontológico. La idea de Dios como un ser máximo, necesario y perfecto implica que debe existir en la realidad y no solo en nuestra mente. Este argumento, aunque abstracto, sigue siendo objeto de debate entre filósofos. Finalmente, el encuentro personal. Muchos argumentan que la experiencia directa con Dios, a través de la oración, la transformación personal o eventos extraordinarios, ofrece una evidencia subjetiva, pero poderosa de su existencia. Esta dimensión experiencial no puede descartarse como mero sentimiento, ya que es profundamente transformadora para millones de personas. A menudo se dice que la ciencia y la fe están en conflicto, pero esta idea no es más que un mito. Los grandes pioneros de la ciencia, como Johannes Kepler, Galileo Galilei y Blaise Pascal, no veían la ciencia como un enemigo de su fe, sino como un medio para explorar la obra de Dios. Incluso hoy, científicos como Francis Collins, director del proyecto Genoma Humano, integran su fe con su trabajo. Es crucial entender que las declaraciones de científicos como Dawkins o Atkins no son declaraciones de la ciencia, sino de sus creencias personales. La ciencia no elimina a Dios, simplemente explica cómo funciona el universo. De hecho, muchos ven en la belleza, el orden y la complejidad del cosmos una evidencia de propósito y diseño que apunta hacia un creador. Como dijo Sir John Houghton, el notable orden y coherencia que encontramos en la descripción científica del universo reflejan la actividad de Dios. La ciencia y la fe no son enemigas. Ambas pueden trabajar juntas para enriquecer nuestra comprensión del universo. En resumen, la idea de que la ciencia ha enterrado a Dios no se sostiene. Tanto el teísmo como el ateísmo implican actos de fe en ciertas creencias y suposiciones. Quizá no deberíamos preguntar si la ciencia ha enterrado a Dios, sino cómo ambas, la ciencia y la fe, pueden trabajar juntas para explorar las grandes preguntas de la existencia. ¿Qué opinas tú? ¿Son ciencia y fe realmente incompatibles? Sigamos dialogando. Gracias por acompañarnos en este análisis. Si este tema te interesa, compártelo y déjanos tus ideas en los comentarios. Sigamos explorando juntos. No olvides dejar tu like y seguirnos en Pílogos Podcast.